31 hasta el 32. Vuelvo a repetirlo. Efesios 4, 31 al 32. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y yo decía, gracias Señor por tu perdón, pero hay cosas que a mí me cuestan. Y había cosas que estaba guardado muy en el fondo del corazón, lo cual yo no le quería dar permiso al Señor para que Él obre. Y como bien sabemos que el Señor no es un Dios metido, sino que nosotros tenemos que dejarlo a que Él obre en nosotros, que Él obre en nuestro corazón, que Él obre en nuestra vida. Y bien como decía, ¿no? El perdón era eso. Perdonar, ¿no? Y yo decía, Señor, ¿cómo puedo perdonar? Hay cosas que todavía me duele, Padre. Y Él trajo a mí la historia de José. La historia de José, que él fue vendido por sus hermanos como esclavo. Los hermanos estaban llenos de ira, de enojo contra José. Pero igual, José no tuvo resentimiento con sus hermanos. Porque cuando los vuelve a encontrar, y si no me equivoco, está en Génesis 50, 20. Cuando él los vuelve a encontrar, Génesis 50, 20 dice: Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Porque los hermanos pensaban de que él tenía resentimiento, que él todavía estaba muy enojado por lo que él había hecho. Pero en cambio, José no hizo eso. José los esperó con los brazos abiertos. Y sabe, hermano, que muchas veces nosotros cuando pasamos circunstancias o procesos no podemos entenderlo. Muchas veces cuando hay peleas, cuando hay dificultades, no podemos entenderlo. Porque estamos enojados y cuando nos lastiman, ¿no? Estamos tan enojados y decimos, ¿cómo a él no lo voy a perdonar? Jamás. O no lo pienso perdonar, que no se me cruce por delante mío. Y el Padre hablaba a mi vida y pensaba, ¿no? Y el Señor me dijo, José hizo lo correcto. Porque a pesar de las circunstancias que tuvo que vivir, de lo que él tuvo que pasar, él siempre estuvo agradecido a Cristo. Porque de esas circunstancias, de esas dificultades, José fue lo que fue. Y muchas veces en el proceso no entendemos cuando nos lastiman. Muchas veces, es que hermano, muchas veces ni siquiera nos lastiman. Solamente capaz que nosotros teníamos ahí, porque el resentimiento es como un virus, ¿vio? Que si hay algo, una falta de perdón, se va contaminando hasta que se hace una pelota. Y capaz que el hermano ni siquiera sabe que tiene que ser perdonado o que nos tiene que pedir perdón. Porque el hermano lo pasa por alto, porque no lo sabe. Pero somos nosotros que en nuestro corazón ponemos ahí esa semilla de rencor, esa semilla de resentimiento. Y dice el Padre que en su presencia, ¿no? Él nos limpia. Pero nosotros tenemos que dejarlo que Él hable. Y a mí me costaba, hermano. ¿Sabe? Cuando habíamos ido a un té junto a mi mamá y a las siervas, habíamos ido a un té, viene una pastora y me dice, ¿por qué tenés eso ahí? Yo la miré y le dije, ¿qué tengo? Y me dice, ¿por qué tenés ese rencor ahí en tu corazón? Si ya pasó. Yo la quedé mirando y diciendo, ¿cómo que ya pasó? A mí lo que me tuvo que doler, lo que yo tuve que sufrir y querés que pase. Pero en ese momento no lo entendí, hermano. Porque Dios tuvo que tratar con mi vida. Y me dice, ¿sabes una cosa, niña? ¿Sabes que mientras vos estás ahí con la mente entenebrecida quiere decir una mente vacía, fuera de la presencia de Dios? Cuando vos estás así triste, en soledad, en depresión, llena de odio, llena de rencor, ellos están felices, están
comiendo, están bailando, están haciendo su vida normal. Pero vos, por no perdonar, te estás atando y tenés que ser libre. Pero si vos querés ser libre, porque el Espíritu Santo, Él nos ayuda a perdonar, pero nosotros tenemos que cooperar con el Espíritu Santo. Porque esos 50 y 50, nosotros le damos el permiso al Señor para que Él trabaje con nuestra vida, para que Él moldee nuestro corazón. Y Él lo hace, hermano, pero si estamos dispuestos nomás. Si estamos dispuestos a romper esos candados que hay en el corazón. Porque hay raíces de amargura, me mostraba el Padre. Primeramente la palabra es para mí, hermano. Y no sabe cuánto me rompió esta palabra, porque yo creía que había perdonado bastantes cosas. Y el Padre en la madrugada me dijo, no, mi niña, todavía te falta. Y mientras el Señor hablaba en mi vida, me decía, hay una raíz de amargura en tu vida. Y yo decía, ¿cómo, Señor? Pero si yo te entregué todo mi corazón. Y el Padre me decía, no, niña, hay un candado que todavía no me permitiste que lo abra. Porque muchas veces hay cosas que nosotros lo escondemos hasta lo último, la área que no queremos que toque. Padre, toca esto, Señor, pero esto no me lo toque porque esto me duele. Y sabe que la falta de perdón, ¿no? Cuando nos lastiman, cuando somos lastimados, es como una herida. Cuando una herida, ¿no? Que es una abertura de la piel y nos sangra y nos duele o nos arde. Pero cuando viene el Padre, ¿no? Y que Él no empieza a sanar, primero nos pone un vendaje. Primero cuando venimos aquí a la casa del Padre es un hospital que Él nos sana. Y sabe que cuando la herida no se coagula y se hace como una costra para que no pasen los microbios. Porque algo que me decía el Padre es que la ira, ¿no? Que yo tenía, el enojo que yo tenía, se había infectado como la herida. Se había infectado porque cuando uno no cura la herida, cuando uno no deja, dice que es como la infección, ¿no? Que entran microbios y se infecta eso. Y yo le decía al Padre, Padre, que hay una infección en mi corazón. Y me dice sí, porque por esa abertura entró la ira, por esa abertura entró la falta de perdón, por esa abertura entró la soledad, entró la depresión, por esa abertura entró todo ese sentir que no es grato de mi presencia. Porque buscar una forma de hacerle venganza a la otra persona no es grato del Señor. Y yo le decía al Padre, gracias, Señor, gracias, Padre, porque tú me hiciste ver en mí algo que yo lo tenía muy escondido, algo que lo pasaba por alto. Pero sabe que cuando uno tiene falta de perdón, esas escenas, ¿no? De cuando se lastimaron o lastimaron, se vuelve a repetir una y otra vez. Y dice que el resentimiento es como un virus, porque no es que mata al otro, nos mata a nosotros. Nos mata a nosotros porque es nuestro corazón en donde ahí se endurece, en nuestro corazón ahí el que pone una piedra de tropiezo, porque nuestro orgullo es más grande que nuestra paz. Cuando nosotros estamos libres, cuando nosotros perdonamos, somos libres. Y el Señor trae paz, trae calma, trae calidez a nuestro corazón. Pero cuando nosotros nos falta por perdonar, ¡ay! ¡Qué dolor! Porque no podemos vivir en paz, hermano. Y muchas veces es el orgullo el que nos hace tropezar. Porque hay algo que el Señor me decía a mí sobre el resentimiento. Muchas veces justificado. Porque muchas veces, Señor, pero si a mí me dolió esto, a mí me hizo esto, y yo tuve que pasar por esto, y yo lloré por esto. Y dice el Padre, Jesús, lo que tuvo que pasar, ¿no? Cuando lo crucificaron. Y yo dije, Señor, tenés razón. Después la otra pauta que Él me daba era que muchas veces somos más, nos queremos creer, por el simple hecho de que yo no haría lo que Él me hizo. Yo no haría eso lo que a mí me lastimó. No lo sabemos, hermano, porque muchas veces lastimamos sin saber que lo hacemos. Porque a la otra persona le duele, pero nosotros no lo sabemos.
Otro punto, otro tip que me daba el Señor es que llevamos la cuenta. Y yo decía, ay Señor, sí es cierto. Porque cuando uno te lastima, no sé por qué el Señor me está marcando los matrimonios, pero me dice que sí, pero vos me hiciste esto. Sí, pero vos no te acordás que vos me hiciste esto y el otro. Ay. En nuestras amistades, ay, pero esto, sí, pero acordate que me hiciste esto. Y esto a mí me dolió más, fue más grave. Entonces constantemente vamos llevando una cuenta, entonces no perdonamos, sino que lo tapamos con una venda, por así decirlo, pero no dejamos que el Señor obre. Y sabe que cuando a mí me había hablado esa sierva, esa pastora a mi vida, que el Señor me volvió a recordar en esta madrugada, Él me decía, ¿sabes cómo puedes perdonar? Unilateralmente. Señor, ¿qué es eso? ¿Cómo que es eso? Significa de un solo lado. ¡Ay, Padre! Y que yo tengo que perdonar y la otra persona que me hizo daño no me va a perdonar a mí. Y me vuelvo a repetir lo mismo. Muchas veces la otra persona no sabe que te daña. Muchas veces la otra persona no sabe que necesita ser perdonado por vos. Y me volvía, ¿no? Y que el Señor me mostraba, ¿no? Que me decía que Jesucristo tuvo que pasar una crucificación. A Él lo golpearon, a Él lo molieron a golpes, a Él estuvo ensangrentado. Le hicieron de todo, lo escupieron, lo maltrataron, lo insultaron. Peor, porque yo después decía, Señor, peor de lo que me hicieron a mí. Porque no se compara con lo que el Señor tuvo que hacer y el precio que tuvo que pagar. Y el Padre dice, Jesús, ¿no? Cuando estaba crucificado, Él le dice, Padre, perdónalos por lo que hacen. Ellos no saben. Ay. Y el Señor me dice, eso es unilateralmente, de un solo lado. Ellos no merecían mi perdón. Ellos no merecían y tampoco me habían pedido perdón. Ay, Señor, es que mi orgullo me hace tropezar y yo quiero que también me perdone. Y me dice, ¿sabes una cosa? Esa persona se olvidó. Y me dice el Padre, no otra vez, y me dice, ¿sabes cómo vos sabés que sanaste eso? Cuando vos orás por esa persona. Cuando podés ver el dolor. Cuando el Espíritu Santo te está mostrando su vida, con lo que Él está sufriendo y vos tenés que orar. Y ahí te olvidás de lo que te hizo, te arrodillás y clamás por su vida. Y no lo entendía. Y el Señor habló en mi vida. Y entonces me decía, tenés que perdonar unilateralmente. Porque vos necesitas ser libre. Porque ese resentimiento te está comiendo. Ese resentimiento, al ser un virus, al ser una enfermedad que te carcome, la que se está matando en vida sos vos, no la otra persona. Y yo le decía al Padre, gracias Señor. Gracias porque tú me hiciste darme cuenta antes a que llegara a morir. Porque dice en Romanos 8:13 que si vivimos de carne, vamos a morir. Y sabe que cuando, volviendo de vuelta a la historia de José, él perdonó a sus hermanos, no tenía resentimiento ni nada. El Señor venía a mi mente, que está en 8:28, y dice que a los que amamos, ¿no? Que el Señor, como nos amó a nosotros, dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Señor, gracias porque todo me ayuda para bien, porque soy testimonio viviente. Usted es testimonio viviente de lo que le dolió, de lo que lo golpearon. Usted puede ser para mujeres, para hombres, para niños, para adolescentes. Es decir, sé que lo que te dolió, sé lo que te costó, pero Cristo hizo esto conmigo. Hoy en día soy así por Cristo. Me dolió, me costó, pero todo eso me ayudó para bien. Porque por lo que soy, y dice el Padre, soy testimonio viviente, hija, soy testimonio viviente, hijo. Porque por lo que tuviste que pasar, por lo que te humillaron, y dice que hay muchas mujeres que fueron humilladas, muchas mujeres que fueron maltratadas, pero dice, hija, eso ya pasó. Deben perdonar. Deben seguir adelante, son testimonios vivientes. Hay mujeres atrás que buscan de ustedes ese abrazo, porque dice el Padre que imparte ese amor en ustedes, para que ustedes las abracen, para que ustedes ahí las ayuden, para que oren por ellas. Hombres, ustedes también, el Señor imparte ese amor para que lleven el mensaje de Cristo.
porque somos mensajeros de su palabra. Y yo le decía al Señor, gracias Padre, gracias Señor por hacerme darme cuenta de que yo me estaba muriendo, de que tenía un virus que estaba muy en el fondo y que eso me iba a estar me iba a comer. Y me dice el Padre, así como yo he hablado tu vida, háblalo. Porque hay muchos siervos y siervas en este lugar, que hay cosas que están muy en el fondo profundo que no me dan permiso para que yo ore, que no me dan permiso para que yo ahí los pueda sanar. ¿Sabe, hermano, que cuando una herida se termina de sanar, ¿no? Luego se hace una cicatriz. Y sabe que esa cicatriz usted la puede mostrar y dice, Señor, soy testimonio viviente, que tuve que pasar por eso. Pero heme aquí, Jehová, aquí estoy gracias a ti. Y dice el Padre, y algo que me viene ahora, dice, no sean niños fluctuantes. Santo. Y dice que niños fluctuantes es que se mueven como el viento en la marea. Ahí. Debemos permanecer en Cristo. Debemos buscar del Señor para que Él pueda sanar. Porque hay cosas en el corazón que todavía están muy dolidas. Hay ese resentimiento que cuesta. Porque no puedes perdonar a tu esposo, no puedes perdonar a tu esposa, no puedes perdonar a tus hijos. Hijos no pueden perdonar a sus padres. ¿Y cuánto nos cuesta perdonar? Porque es nuestro orgullo siempre que nos hace tropezar. Pero es en esta hora que el orgullo se tiene que salir, porque el Padre realmente necesita obrar en nuestra vida. Él necesita manifestarse, glorificarse en nuestra vida. Pero debemos darle permiso. Quite toda esa coraza que hay en su corazón, porque eso es lo que le está trayendo la ira, el enojo. Por esos enojos, por esas heridas. Usted se está enfermando. Y dice el Padre que los quiero limpiar desde lo más profundo. Y dice que mi palabra traspasa hasta el alma, hasta los tuétanos. Y mi palabra tiene que traspasar el corazón. Porque dice, hijo, hija, necesito limpiarte porque te estás enfermando. Oh, Shamay, Sarraba, dice el Padre, si supuestamente dices que perdonas, ¿por qué sigues llevando la cuenta? ¿Por qué sigues diciendo, a mí me dolió más esto, y vos me hiciste esto y lo otro? Ya está, hija, ya está, hijo, me lo dejaste en mis manos, yo obro, yo sano, yo curo y se cicatriza. Ya no hay que volver atrás, hermano. Tuvimos 3 días de avivamiento muy poderosos, donde la palabra del Señor nos habló y nos rompió de tal manera, donde nuestra fe tenía que aumentarse. Pero no solamente son esos 3 días y hoy ya, me aplaco. El avivamiento tiene que ser constante, porque el avivamiento es un despertar. No puede despertarse 3 días y dormirse al cuarto. Usted tiene que despertar constantemente, porque ese fuego que hay en usted tiene que seguir. No se puede apagar. Usted no se puede apagar. Usted no se puede dormir. Porque el Padre está diciendo en esta hora, levántate. Levántate. Yo estoy delante tuyo. Pero debes caminar. Disposición tenés que tener en tu corazón. Hoy pero necesito sanar. Necesito sanar eso lo que hay dentro. Porque si no, no puedes seguir. Porque esa ira, ese enojo, te está haciendo que te estanques. Y debes perdonar. Aunque cuesta, sí, hermano, me costó. Sabe que muchas veces el resentimiento, la ira, te hace tener malas relaciones en el presente. Porque tener heridas del pasado te perjudica el presente. Porque yo antes odiaba a los hombres. Y en su presente de hace unos años atrás, el Señor habló en mi vida, me hizo sanarme. Y me dijo, ese hombre no son todos.
Pero a mí, Señor, me lastimó uno y yo quiero que todos sean iguales y lo voy a encasillar en todos en el mismo lugar. Y dice el Padre, no, hija, no. Me costó sentar la mula, lo sé, pero lo puede lograr gracias al Señor. Toda gloria y honra es para el Padre siempre. Nada puedo ser sin Él, nada soy sin Él. Lo que hoy soy, todo se lo debo a Él. Nada es mío, nada es mérito mío, yo no sé nada. Yo le digo al Señor, Señor, yo no sé nada, Padre. Pero lo que sí quiero, Padre, es que cuando tú me muestras algo, habla mi vida primero. Hermano, porque uno sabe que es testimonio viviente. Y uno no va a decir algo así porque sí, no. Primero el Padre tiene que tratar con uno. Esa palabra tiene que traspasar mi corazón, mi alma, me tiene que romper los tuétanos, me tiene que destrozar en la presencia del Padre. Destrozar de buena manera, hermano. Así que, hermano, si tiene falta, esa falta de perdón, si en su corazón ya llegó ese virus, si usted no pudo todavía sanar eso, es hora de que lo haga. Porque si no se va a morir en vida y el espíritu se entristece. Y no queremos eso. Yo no quiero eso. Debemos limpiarnos completamente. El Padre nos tiene que revestir nuevamente. Los voy a invitar a los músicos. Gloria a Dios.